A lo mejor sería bueno apagar los micrófonos. Sí, por favor. Tratando de ver si está grabando. Yo creo que sí. Bueno, pues comencemos. Buenos días a todos. Les doy en nombre del Centro de Investigación Social Aplicada, centro afiliado al Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez, la bienvenida a la presentación del libro Verdor que clama, Medio Ambiente, Lengua y Literatura, publicado este año por Ediciones del Flamboyán. Esta antología fue editada por Carmen M. Rivera Villegas, Alexandra Morales Reyes y Rocío Luque Colauti. La presentación del libro estará a cargo de la doctora Iliaris Alejandra Avilés Ortiz, y es para mí un placer presentarles a la doctora Avilés Ortiz del Departamento de Humanidades del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. La doctora Avilés Ortiz es catedrática auxiliar en el programa de filosofía de ese departamento, donde enseña los cursos de historia de la filosofía y estética. Cursó sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, especializándose en el pensamiento de los filósofos exiliados tras la Guerra Civil Española. La doctora Avilés Ortiz ha participado en varios congresos internacionales y cuenta con varios artículos publicados en revistas arbitradas en México, España, Estados Unidos y Puerto Rico. Hoy, la doctora Avilés Ortiz nos presentará su ponencia titulada Verdor que clama hacia una ecosofía desde el aula. Doctora Avilés, bienvenida. Le doy la palabra. Buenos días, para mí es un motivo de alegría presentar esta publicación en la que interviene gente a la que respeto mucho. He decidido titular mi intervención Verdor que clama hacia una ecosofía desde el aula y bueno, sin más dilación, así quiero presentarla. Los niños del sur crecimos con las petroquímicas como paisaje. Tanques herrumbrosos, atalayas sobre el paisaje costero, chimeneas de muerte. Mi imaginación de niña me hacía pensar que las calderas y los depósitos eran como una especie de centro aeroespacial y que de ahí saldrían naves hacia el espacio sideral. En la primavera del 2008, como parte del curso básico de español, asistí a un conversatorio donde participarían poetas locales. No recuerdo sus nombres, ni siquiera sus rostros, pero sí tengo grabado lo que lamentaban y denunciaban sus versos. En esa actividad pude entender por qué una de mis compañeras de escuela, natural de Peñuelas, había perdido un número importante de sus familiares, entre ellos su madre. Los poetas hablaban del desastre ambiental, sanitario, laboral y comunitario provocado por las petroquímicas. La profesora y organizadora del evento, aquí presente, la profesora Julia Cristina Ortiz, estaba empleando la lengua como, y cito, el vehículo de expresión por medio del cual podemos exponer, explicar, describir o argumentar sobre asuntos relacionados con el medio ambiente. Esta es precisamente la propuesta principal de Verdor que clama, medio ambiente, lengua y literatura. Así lo constata una de sus editoras en el ensayo Leer la naturaleza en la poesía puertorriqueña. Sin embargo, Verdor que clama es algo más, es un proyecto, es una invitación a forjar desde el aula un proyecto de país mediante una perspectiva que llamaremos o que voy a llamar ecosófica. Verdor que clama, publicado por Ediciones Flamboyán, pero nacido en las aulas colegiales en el año horrible pandémico, es una iniciativa de las doctoras Carmen Rivera, Alexandra Morales, adscritas al Departamento de Estudios Hispánicos, y de Rocío Luque, de la Universidad de Trieste, en Italia. Si el compendio de escritos, ¿verdad?
es de un carácter interdisciplinario, los ejercicios para desarrollar competencias lingüísticas pueden extrapolarse fuera de la esfera de lo medioambiental, siendo esta una de las mayores virtudes y atractivos. Esto se debe precisamente al carácter político de su contenido. Este es un libro que ubica al ser humano, al ciudadano en su medio. Así pues, además de ser una valiosa herramienta para docentes que enseñan lengua y literatura, este es un texto de formación ciudadana y de educación medioambiental. Como lo reseña José Sagasti en 80 grados, es un texto abocado a la praxis y así queda constatado en cada una de sus lecciones o unidades, como veremos a continuación. Rocío Luque nos inicia con el lenguaje medioambiental como lengua de especialidad. Podríamos tomar este ensayo como el marco por el que se regirán los diversos escritos y discusiones. Verdor que clama abordará lo medioambiental, pero en registros que pueden ser distintos o desconocidos para el educando, por tanto quizá ajenos o quizás lejanos. Pero al situar y examinar lo que son las lenguas de especialidad, Luque abre paso a la reflexión en torno a los tecnicismos y neologismos presentes en las discusiones medioambientales que pueden impedir o alentar nuestro entendimiento de los problemas que nos afectan. Para entrenarnos en la detección de estos, las editoras utilizan como supuesto práctico la columna Privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Para qué? Escrita por los doctores Cecilio Ortiz y Marla Pérez y publicada en 2016 en El Nuevo Día. Advertimos que leer la columna a los ojos del presente, una vez privatizado el sistema, genera impotencia. Estábamos avisados. En la segunda propuesta, Alexandra Morales nos introduce al análisis del discurso en lenguaje y cambio climático. Somos sapiens y narrans, es decir, pensamos, pero como nos dice Kurt, Fisher y más recientemente Harari, las narraciones nos mueven, nos llevan a actuar, por lo que es necesario analizar mediante estrategias lingüísticas la construcción de narrativas y quiénes son los que intervienen en ellas. El encuadre nos dicta quiénes son las víctimas, quiénes son los héroes y quiénes son los villanos. El encuadre siempre será ideológico, pues se construye a partir de visiones de mundo. En un mundo cada día más polarizado y en donde se plantean narrativas alternas que distorsionan deliberadamente lo real, tiéndase la posverdad, urge entrenarnos para identificar esas sutilezas con las que se nos comunican ciertas ideas. Esto no es solo pensar críticamente, sino éticamente. Por su parte, Glorinel Ojeda, mediante el examen del imaginario construido alrededor de las maravillas, visibiliza las 8 comunidades que cohabitan en el Caño Martín Peña. Más allá de esa estampa grabada en nuestras cabezas, producto de las fotos de Jack Delano, Ojeda nos presenta diversas iniciativas comunitarias y cívicas que hacen frente a los problemas de infraestructura, contaminación, de abastecimiento de agua potable, enfermedades crónicas de ausentismo, analfabetismo y pobreza que sufren cerca de 27.000 personas. Miren, esa es más de la cantidad de habitantes que tiene Lajas, que es el pueblo donde yo vivo. Es un texto donde la comunidad organizada, empoderada, es protagonista y se nos presenta la posibilidad de diseñar nuevos modelos sociales y económicos que protejan a los más vulnerados, pero también nuestros tesoros nacionales. Este texto también reseña formas alternativas de turismo, como es el caso de Excursiones Eco, una microempresa centrada en concientizar sobre el valor del sistema hidrológico de la Bahía de San Juan. Sobre formas alternativas de turismo sostenible también nos habla Francisco García Moreno en Patrimonio Histórico, Cultural y Desarrollo Sostenible. Partiendo del caso español, su autor nos hace pensar en otro Puerto Rico, en uno que aproveche de verdad su historia, sus recursos humanos, sus paisajes y variados climas para así salir de la crisis. La propuesta de García Moreno reta al metrocentrismo y nos obliga a pensar en un turismo distinto al hotelero, uno enfocado en la apreciación de nuestros paisajes mediante el contacto directo con la naturaleza, uno que apueste, por ejemplo, por el senderismo y otras actividades al aire libre. García Moreno
también ofrece alternativas como la ruta del ferrocarril, incluso la restauración de haciendas como atractivos. Sobre las haciendas, de alguna manera, también nos habla Jerry Torres en un recorrido histórico por la arquitectura campesina puertorriqueña que nos muestra cómo ésta supo adaptarse a su clima y medio. En la lección, igualmente, podemos reflexionar sobre el rol que juega la estética y la publicidad a la hora de imaginar nuestros espacios. ¿Hasta qué punto nuestras viviendas y espacios de convivencia responden verdaderamente a las exigencias del entorno? Acera sin sombra, muro frente al mar, o como el caso de mis vecinos del frente, inverosímiles casas con chimenea, que también moldean nuestra relación con el ambiente y nuestra interacción social. Es en esta unidad donde pensamos una estética de lo tropical, de lo propio en relación con el entorno inmediato. Lo estético y lo literario se encuentra presente en Memoria de la Jarea, del hombre pez y recientemente profesor emérito Manuel Valdés Piscini. Aquí todos nos hacemos jarea, todos nos hacemos manos surcadas por las mallas y las cañas, todos nos hacemos alimento fundamental, alimento para los pobres. El retrato del pez jarea de Valdés Piscini nos lleva al mar para aunar lo técnico, lo científico, lo biológico, lo histórico-social con lo bello. En Impacto de los cambios catastróficos, por su parte, Ivonne Díaz utiliza la posible pintura negra de Goya, El Coloso, como metáfora del mal que nos acecha, la crisis climática. Con datos de la Cuarta Evaluación Climática Nacional de los Estados Unidos, la autora nos habla de los severos retos climáticos que enfrentará el país y que incidirán en el desarrollo económico y la calidad de vida de los puertorriqueños, por lo que invita a un nuevo trato verde que nos lleve a una economía justa, ecológica y sostenible. Los ensayos Alternativas Energéticas para Jurutungo y Al Agua Pecho de los profesores Marcel Castro y Arturo Masol respectivamente constituyen un bloque que nos hace repensar nuestro consumo hídrico y eléctrico. Como señala Masol en su escrito, solo un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad concertado e irradiado desde la comunidad hacia el gobierno y la empresa privada reduciría el mal gasto de los recursos, nuestra dependencia excesiva en ellos y nuestra vulnerabilidad ante los azotes del mundo natural. Posiblemente, las respuestas ante la crisis e incertidumbre del presente sería abrazar los saberes holísticos y ecológicos de los pueblos originarios, epistémicamente ninguneados por un discurso totalizador construido por y para el hombre blanco del norte global. En Ubuntu, de la tierra de nadie a los hijos de la tierra, Julia Cristina Ortiz problematiza la esclavitud como ruptura violenta, como disolución de nuestra relación con la tierra, con la visión de esta como espacio sagrado, viviente, con derechos, un espacio del que somos hijos. Como presenta la autora, pasamos de la concepción de la Pachamama, la madre, a la terra nullis. Pero, ¿cuándo volveremos a abrazar a la madre? La respuesta parece encontrarse en la filosofía Ubuntu, nacida en las tierras ancestrales del África. El contenido político de este ensayo dialoga con Leer la naturaleza en la poesía puertorriqueña de Carmen Rivera, ya que problematiza la relación que tenemos con la naturaleza mediante metáforas sobre la tierra, las metáforas que empleamos en la literatura, sobre todo en esa literatura nacional decimonónica. ¿Cómo representamos el medio ambiente y la naturaleza? ¿Cómo los discursos imaginarios y narrativas sirven para consolidar grupos en el poder? ¿Cómo se ha utilizado la literatura para reproducir la violencia y el sesgo de los grupos social y económicamente aventajados? ¿Qué ideologías esconden los paisajes de nuestra literatura que parecen inocentemente cantar sobre nuestros hermosos paisajes? ¿Qué dinámicas sostienen? No olvidemos que nuestro himno nacional oficial es el sujeto conquistador, el que exclama y reclama la belleza de nuestra isla. Ni una sola nota sobre nosotros. Únicamente Colón, que reconfigura nuestros espacios, nuestra naturaleza con su sola mirada. A estos 11 ensayos le siguen las entrevistas de a los doctores Fernando Gilbes, Luis Gautier,
y Mariam Ludim, personajes de nuestro mundo académico que piensan en una educación holística, donde el ser humano es otro más de este mundo natural. Finalmente, cerramos esta compilación con los calces fotográficos de Augusto Gandía, con su hermoso cielito estrellado y sus boricuas boreales, siendo la naturaleza misma el espacio sagrado, la catedral. Como se puede constatar en este sumario, el contenido del libro es diverso. En este las ciencias naturales y la ingeniería se encuentran con las ciencias humanas y sociales, así como las diversas manifestaciones artísticas del Sapiens. No obstante, la mayor virtud de la propuesta de Villegas, Morales y Luque se encuentran los ejercicios multimodales presentes en cada una de las lecciones. Tras la intervención de cada autor, las editoras incluyen de 3 a 5 ejercicios para poner en práctica las competencias lingüísticas, entiéndase la lectoescritura, el análisis, y estas de una forma muy particular, amena y dinámica, pues generan estos ejercicios. El aprendizaje cooperativo, la ludificación de los ejercicios, su enfoque en diversos formatos, genera un impacto positivo, integral y real en la audiencia. El que se analicen encuadres a través de la lectura, pero también se elabore material publicitario digital, se analicen podcasts, películas, que se lean imágenes de este mundo de la imagen, de esta civilización de la imagen, el que se empleen redes sociales, se propongan ejercicios construidos en torno al activismo ambiental y social y en donde el estudiante tenga que enfrentar, empleando su creatividad, los problemas de su comunidad y pedir cuentas a quienes directamente nos gobiernan, es propio de la educación política. Le ofrece a los estudiantes las herramientas necesarias para hacer frente a las situaciones que encontrarán en la vida real. Estos ejercicios son una propuesta cercana, flexible, sensible y emotiva, con un verdadero impacto en la vida de los educandos. Así pues, este texto puede servir como fundamento de una educación medioambiental, pero también como un fundamento de un proyecto mucho mayor, el de construir un nuevo país que lo necesitamos con urgencia, un país con ciudadanos conscientes que abracen su entorno, porque somos hijos de la naturaleza, porque somos la naturaleza misma. Estas son las razones que nos llevan a entender a Verdor que clama como una ecosofía que nace y se ejercita en el aula. No hay dudas de que vivimos en un momento en donde son más palpables las transformaciones técnico-científicas que han supuesto un desequilibrio social y medioambiental. Pensamos en la crisis medioambiental, por ejemplo, y automáticamente queremos combatir la contaminación industrial, obviando que el problema fue escalando desde entes individuales hasta hacerse con el sistema mismo. Como nos dirá el pensador francés Félix Guattari, hace 3 décadas, en las primeras páginas de un texto que se titula Las 3 ecologías, para verdaderamente paliar la crisis medioambiental, se requiere de una articulación ético-política que él va a denominar ecosofía, un saber del oikos, de la casa, de la comunidad, de la tierra. Según Guattari, el saber ecosófico, orientado siempre a la praxis, debe integrar 3 registros ecológicos: la subjetividad del sujeto humano, sus vínculos sociales y el medio ambiente. Lejos de situarnos en la centralidad, la ecosofía invita a pensarnos en armonía y balance como seres en la biosfera, como muchos de los ensayos y ejercicios de Verdor que clama, ¿verdad? Como los ejercicios que están en el libro y las lecturas sugieren. De hecho, los ejercicios y las lecturas tocan los 3 registros ecológicos que señala Guattari. La crisis y nuestro vínculo con el medio ambiente, el vernos como parte del mundo naturaleza, es un asunto muy tratado en las críticas de la modernidad. Precedentes de la ecosofía de Guattari los encontramos en Arne Naes, padre de la ecología profunda, y en el indocatalán Raymond Panicart con su visión teatropocósmica, pero también en algunos románticos alemanes, en Giordano Bruno, en Nicolás de Cusa y por supuesto en los pueblos originarios de nuestra América y en África. Como ya señalaba la profesora Ortiz, necesitamos un cambio de conciencia, una revolución de carácter personal, político, cultural. Y entendemos que Verdor que clama es una herramienta para impulsar
este cambio desde el aula. Así que si no lo han ojeado o no lo han leído completo, le invito a leerlo y a utilizar los ejercicios en el aula, porque ya les digo, se pueden extrapolar para distintas discusiones. Y gracias por a Carmen y a las editoras por invitarme a leer su texto. Realmente me lo gocé y me entusiasmé mucho en algunos ejercicios en particular, los de escribir las cartas, revisar en las páginas de internet del Senado. O sea, fue bien entretenido. Muchas gracias, doctora Vives. Quisiera entonces dejar un espacio para cualquier pregunta o reacción a la presentación de la doctora Avilés, para entonces después continuar con las editoras. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna reacción? O quizás ahora, según conversemos, porque yo creo que todos somos parte del libro, así que podemos iniciar una conversación como colaboradores. Pero antes de eso, Iliaris, muchísimas gracias por esa lectura tan lúcida que has hecho. Te lo agradecemos profundamente, además por el entusiasmo y el apoyo a este proyecto desde el principio. Sé que en humanidades me has comentado que a otros profesores les ha interesado, ¿verdad? Usar el texto, quizás los ejercicios, y de eso se trata, ¿verdad? Que pueda ser práctico, como tú decías ahorita. No te escuchamos. Sí, apagué el micrófono porque también está lloviendo y no sé si se escucha. En el Departamento de Humanidades se está dialogando sobre la posibilidad de reestructurar los cursos básicos de Humanidades, el 3111, 3112, que usualmente lo que discute es Grecia y Roma, pero pues también discutir dentro de lo que permite el curso temas medioambientales. Y de hecho se está sugiriendo que se creen otros cursos que trabajen las humanidades en el aspecto medioambiental. Y esto es una tremenda herramienta para los de humanidades y para cualquier otro curso. Los de ética medioambiental se pueden utilizar. O sea que es una buena herramienta. Y gracias, Julia Cristina, por el nombre de la poeta. Iliaris, ¿podrías mencionar otra vez las 3 ecologías que mencionó Guattari, por favor? Sí, son 3. Una partiendo del sujeto, bien. La otra es la que parte de lo social y aquella que está enfocada en lo medioambiental. La ecología del sujeto o subjetiva, la ecología social o de la comunidad, de la sociedad, y la de el medio ambiente, que es la perspectiva de ¿verdad? La visión tradicional que nosotros tenemos de ecología, medio ambiente, como nosotros lo entendemos. Sino que pues él incluye esos otros 2 aspectos para integrarlo como un saber holístico. Gracias. Bueno, pues entonces ahora podemos seguir la discusión, pero me gustaría primero tener eh, algunos comentarios de las editoras de Verdor que Clama, ¿no? Para que nos hable un poco sobre el proyecto, el libro, o en respuesta a lo dicho por la doctora Avilés. Las editoras son Carmen M. Rivera Villegas, Alexandra Morales Reyes y Rocío Luque Colauti. La doctora Villegas es catedrática del Departamento de Estudios Hispánicos del RUM, especialista en poesía puertorriqueña, particularmente de la obra de Julia de Burgos. Es también especialista en poesía ecológica. Aparte de editora, es la autora del capítulo Leer la naturaleza en la poesía puertorriqueña, algunas propuestas en Verdor que Clama.
La doctora Morales Reyes es catedrática del Departamento de Educación del RUM, es especialista en lingüística hispánica y la adquisición y desarrollo lingüístico de los niños. Aparte de editora, es también la autora del capítulo Lenguaje y Cambio Climático en el libro Verdor que Clama. Y la doctora Luque Colauti es profesora en la Universidad de Trieste, en Italia, especialista en lengua y traducción española, incluyendo la lingüística contrastiva, la traductología y la estilística de autores traducidos. Es la autora del capítulo El lenguaje medioambiental como lengua de especialidad en Verdor que Clama. Bueno, los dejo entonces con las editoras para que nos comenten algo, ¿no?, sobre el libro y lo que ya hemos discutido hoy. Por favor. Bueno, Iliaris, un placer escucharte. Muchas gracias. Y creo que un elemento que sí estaba dentro del libro, incluso dentro, ¿verdad? Yo estoy dando este semestre el curso de Medio Ambiente, Lengua y Literatura, es la cuestión, ¿verdad?, que tú mencionaste, político y ético. Y la cuestión ética estaba ahí, pero ahora en tu presentación como que me hizo consciente realmente, y bueno, voy a de ahora también en adelante prestar más atención a la cuestión ética y de la filosofía, así que mil gracias. Y bueno, como también mencionó Iliari, creo que esto es más que, ¿verdad?, es un libro, pero también es un proyecto. Aquí le agradezco a Carmen, que fue la que dio ese empujoncito inicial de esa semillita, la sembró de comenzar de hacer el curso, y después del curso pues surgió el libro. Y para mí, ¿verdad? Como, ¿verdad?, yo soy lingüista, en lo del medio ambiente es un tema que ya me venía, ¿verdad?, interesando un tiempo atrás, y gracias a Carmen que hizo el acercamiento. Y claro, desde el punto profesional y personal, lo de la crisis medioambiental llega a un punto que tú dices, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo poner mi granito de arena? Y en algún momento una especialista ¿verdad?, del cambio climático, ella decía que cada uno puede aportar desde su fortaleza, ¿verdad?, desde su especialidad. Y para mí esa es mi forma de ayudar. Y en el salón de clase, pues justo la próxima semana vamos a hacer la carta del ejercicio que estaba mencionando Iliaris para escribirle a los senadores. Y sí, es un ejercicio interesante, y más que, ¿verdad?, la cuestión está también de que ellos aprenden a escribir una carta formal, pero también que puedan acceder en el internet, ¿verdad?, quiénes son sus representantes, cómo pueden ir y usar ¿verdad?, el internet para buscar cómo tener acceso a estos representantes y qué es lo que están haciendo. Así que eso es parte, ya te contaré qué tal nos va en esa aventura de la semana que viene. Pero muchas gracias, Gary, y muchas gracias a todos los que contribuyeron al libro por todo su apoyo. Rocío, no sé si puedas escucharnos. Yo os escucho bien, sí. No sé si se me ve, porque tengo algunos problemas de... No. A ver, lo intento porque me dice que la cámara está activada. A ver, si suerte. Me parece que no. Pido perdón por los problemas de conexión que estoy teniendo, pero tenemos muy mal tiempo hoy y entonces se ve que esto influye y no solo en la distancia. Lo siento. Bueno, ante todo, Yaris, muchísimas gracias por tu lectura. No he podido escucharla desde el principio, lamentablemente, porque no conseguía acceder a este encuentro, pero como... Pensé enseguida que, bueno, es un poco lo que pasa cuando a un autor lo leen, ¿no? O lo traducen, que uno descubre que ha hecho cosas que no sabía. Es lo que pasa con una presentación tan
tan puntual y tan atenta como la que has hecho, ¿no? Y bueno, y he de decirlo, hago un pequeño paréntesis, que es un enorme placer poder ver a Julia Cristina. Siento no poder hacerme ver. Es que estaba preguntando por ti desde que llegué, porque imagínate tú, tanto tiempo sin ver. Tanto tiempo ha Y ahora, pasado. exacto, te busco y no te veo, me da mucha pena. Lo siento, voy a intentar arreglarlo mientras tanto, Y pero llevamos 8 años. bendito, lo mismo me pasó con Paco, que lo saludé y él no me escuchó. Sí, estas cosas de la distancia, ¿no? Las lamentables. Pero bueno, es un placer, por lo menos, aunque sea a la distancia y aunque sea por estos medios, poder compartir unos ratos juntos. Y en fin, ¿qué puedo agregar a lo que ya se ha dicho? Que en realidad yo me agregué, me sumé a este proyecto después, ¿no? Gracias a Carmen, y gracias a la cual luego conocí a otra amiga, Alexandra, y ahora a todos los colaboradores, con lo cual es un placer. Y llego después acogiendo pues una solicitud de Carmen. Carmen me pedía que eh, diera, aportara, como decía Alexandra, un granito de arena desde lo que yo hago, ¿no? O sea, yo trabajo con la lengua, con lenguajes, con traducción, que la traducción no solo es entre lenguas diferentes, no solo es interlingüística, es también intralingüística, o sea, dentro de una misma lengua, ¿no? Y cuando hablamos de lenguaje medioambiental, pues un poco hacemos una traducción intralingüística, ¿no? Dentro de, en este caso, de la lengua que nos une, que es el español, ¿no? O sea, de la lengua general a una lengua especial o sectorial y viceversa, ¿no? Eh, Realizar actividades, pues es una manera para permitir que los estudiantes pues, puedan ahondar y entrar en ese tipo de lenguaje partiendo de la propia lengua general y que adquieran, ¿no? Una nueva manera de comunicar o por lo menos una manera, conciencia lingüística a la hora de hablar del lenguaje medioambiental. Y, y este ha sido pues el objetivo que perseguí a la hora de escribir el ensayo y bueno, y de centrarme en lo que es la neología, porque, a ver, los temas medioambientales no son nuevos, es nueva la atención que se les proporciona. Y la lengua acompaña esta nueva atención. De ahí que urjan palabras nuevas para definir conceptos nuevos, de ahí que urja, ¿no? Derivar palabras ya existentes, darles nuevos significados y sobre todo saber qué significan y cómo usarlas, ¿no? Para poder nombrar lo que nos afecta, lo que nos está pasando a todos, ¿no? Y bueno, es un poco también lo que eh, hemos hecho a la hora de proponer ciertas actividades. Y antes Iliaris hablaba de la importancia de la imagen en nuestra sociedad. Cierto es, muy cierto, ¿no? La importancia que tiene la imagen, lo visual, ¿no? De allí la idea de incluir fotografías tan bonitas por otra parte, tan sugerentes y de poder analizarlas con palabras, sobre todo, ¿no? Es una manera de escribir una imagen, o sea, verbalizamos lo visual, verbalizamos una acción, verbalizamos lo que nos está pasando, verbalizamos, es lo que estamos haciendo con el podcast también que estamos preparando eh, junto con, veo aquí a nuestro ingeniero de sonido, Enrique, en fin, es mezclar códigos. Lo audio, lo visual, lo escrito, o sea, tratar lo que nos está pasando con todas las herramientas que tenemos a disposición y con todos los códigos y los medios. Así que, y sobre todo enriqueciendo nuestra perspectiva con la de
otros compañeros, ¿no? Que es lo que comentábamos también en la introducción, ¿no? O sea, un acercamiento también a lo que es al lenguaje de la arquitectura, al lenguaje del arte, de la literatura y cómo estos lenguajes se cruzan e interactúan entre sí. Así que, bueno, pues un placer. Es un placer haber formado parte de este proyecto y que sigamos hablando de estos temas, de que, bueno, hayamos lanzado esta piedrita en el agua que crea ondas, ¿no? Se propaga en el agua, ¿no? Con actividades, con alumnos que trabajarán y realizarán estas actividades en los salones de clase, ¿no? Y, y nada, pues muchas gracias a todos. Y Muchas mientras gracias, tanto, doctora. trato de Ajá. resolver lo de la webcam. Vale, gracias Alexandra, Rocío, por acompañarnos en este proyecto. Nuevamente a Iliaris por la presentación. Antes de agradecerles a todos los contribuyentes, yo nada más quería un poco hacerles la historia de cómo surgió el libro, porque originalmente el curso es lo que da base al libro, Medio Ambiente, Lengua y Literatura. Y nuestra intención era reunir los ensayos de nuestros colegas que iban a ofrecer una clase, ¿verdad? En el curso. Pero ese fue el semestre de la pandemia y a mí me parece que es algo bien importante para la génesis de este libro, porque siempre se va a identificar con un semestre bien caótico, en más de un sentido, porque acabábamos de sufrir, el semestre comenzó tarde porque tuvimos el terremoto de enero y luego pues la pandemia. Eh, Todo lo que conllevó la pandemia en términos de reorganizar nuestras vidas, pues impidió que el libro se llevara a cabo como primero se pensó, que era una antología de textos académicos. Pero yo creo que probablemente de manera afortunada cambió, ¿verdad? Y la integración de los textos de nuestros estimados colegas que participaron en el curso, con los ejercicios que fuimos preparando, el tiempo que nos tomó para que todo fuera integrado de una pues, manera que se pudiera utilizar en el salón de clase, que sirviera de modelo para las personas que quieran, ¿verdad? Practicar estas destrezas que nosotras tratamos aquí. Fue un proceso que nos tomó bastante tiempo y, ¿verdad?, atado a la urgencia del día a día que provocó la pandemia y el confinamiento, que obviamente ha venido a cambiar nuestras vidas. Pero yo nada más quería compartir con eso porque a lo mejor lo hice individualmente con cada uno de ustedes, la historia detrás del libro, pero quería, ¿verdad?, dejar constancia cuál fue la génesis del proyecto. Nuevamente agradecer a las compañeras amigas que se unieron para darle forma. Y por supuesto, Julia Cristina, Paco, Marcel, Augusto, Ivonne, Mariam Ludim, nuestro decano, Enrique, José, por acoger la presentación del libro y el entusiasmo con que escribiste esa magnífica reseña para 80 grados que nos honraste, ¿verdad? Igual que Iliaris nos honra hoy con su presentación. Así que infinitas gracias y me gustaría ahora entonces que Julia Cristina, Ivonne, Augusto, el espacio está abierto para ustedes ahora. Bueno, yo soy Marcel Castro Citriche. Quería decir algo de la ingeniería, ¿no? Porque yo soy profesor de ingeniería eléctrica y hay veces que he tenido intereses filosóficos y buscar cómo atar otras cosas, pero nunca en la parte de literatura, ¿no? Uno escribe artículos, pero eso yo no lo considero estrictamente literatura. Así que esto para mí es una oportunidad importante
porque muchas veces en ingeniería nos enfocamos en unos aspectos técnicos y dejamos a un lado la parte de que con la tecnología se cambia la manera en que vivimos, la manera en que interactuamos y tenemos esa responsabilidad que va más allá de lo técnico, que incluye lo técnico, y tenemos que pensar en cómo queremos vivir, en el arte, en lo que es una buena vida, en la ética. Y entonces este tipo de oportunidad para mí es bien valiosa porque también nos ayuda a comunicar algunas cosas que no nos enseñan a comunicar. Y yo estoy desde 2018 con la lucha de lo que pasó con el huracán María, las familias que estuvieron meses sin electricidad, y de ahí pues está lo del Jurutungo Power, y entonces se une todo esto. Así que pues yo veo esto como un proceso para mí enriquecedor, y me doy cuenta más que hay mucho que tengo que aprender para comunicar mejor unas cosas, porque queremos llegar a más personas. Queremos hacer un movimiento de justicia energética, por ejemplo, y eso no se puede hacer solamente de la ingeniería. Hay que integrar las ciencias sociales, el arte, la estética, ¿no? Hay que hacer cosas bonitas, hay que contar historias que enriquecen. Así que les debo mucho por eso. El capítulo fue interesante porque yo colaboré en el capítulo, no siento que es mío, yo pues puse algo allí. Y después eso florece y llega acá, que es una experiencia también diferente. Así que les agradezco por incluirme, pensar en mí, y espero que podamos colaborar muchas veces más, a pesar de yo sé la paciencia que hace falta trabajar conmigo en muchas ocasiones, así que también le agradezco la paciencia. Así que muchas gracias. Gracias, Marcel. Julia, Cristina. Sí, pues saludos, yo no me gusta improvisar, así es que voy a seguir la instrucción que me dio Carmen, que agradezco mucho. Responder a la invitación para colaborar con este libro me devolvió a lo que fue el propósito de mi vida en el salón de clases. Intentar estimular al estudiantado a pensar en otras versiones, en otras historias. Invertí todos mis esfuerzos, sobre todo en mi último periodo como docente, en darle sentido a lo que pensaba que era mi función como profesora de lengua materna. Que el estudiantado de un recinto tecnológico entendiera que a través del manejo eficaz de su lengua tendrían acceso a una existencia más completa, más lúcida, la misma que les permitiría abrirse paso por entre las telas de araña que han sembrado en nuestras cabezas desde las oficialidades de la educación. Vi con sumo beneplácito que este libro se encaminaba a ese mismo esfuerzo. La asignación que me dio Carmen me trajo de vuelta a mi misión docente. Fue un gran placer porque reflexionar sobre la necesidad de escuchar en serio el conocimiento tradicional y sus creaciones folclóricas es algo que está cobrando vigencia desde múltiples disciplinas y que el estudiantado necesita saber. Me permitió tratar de colaborar una vez más con el intento de conversar sobre otros temas usando otros lentes con ese estudiantado que viene lleno de cuentos que deforman no solo la realidad isleña, sino nuestros legados, así como los valores comunitarios que nos han permitido sobrevivir y resistir. Precisamente porque quisieron y siguen queriendo convertirnos en tierra de nadie para quitárnosla, pensarnos y sentirnos como hijos de esta tierra es la liberación que buscamos. Todo eso pasa por el manejo de la lengua, para leer, pensar, refutar, crear y construir. Es el movimiento en el que siempre creí. Es el movimiento al que me trajeron de vuelta Carmen, Alexandra y Rocío, y les doy las gracias por eso. Muchas gracias. Ivonne Díaz, del Departamento de Economía. Hola, buenos días. Un placer para mí estar aquí con todos ustedes en el día de hoy. Para mí fue un honor participar en este proyecto desde el primer día que Carmen y yo hablamos sobre él y después hablamos con Alexandra. Siempre estuve muy motivada porque pensé que teníamos la misma visión, y creo que ahora
luego de todas estas presentaciones entiendo que todos tenemos una misma visión, una visión compartida sobre lo que puede ser el futuro en términos ecológicos, en términos sociales o en términos económicos, tal vez. Y yo pues en mi escrito, ¿verdad? Aunque tal vez parezca un poco técnico, lo que intentaba hacer era que reconozcamos el problema y cuáles son las raíces de ese problema y tratar de documentarlo con los datos para entonces llevarnos a pensar en ese problema y a tratar de crear una nueva visión. Y ese fue mi objetivo principal y entonces de ahí pues poder crear nuevas visiones y nuevas estrategias para el futuro. Así que ahí puse mi granito de arena pequeñito y espero pues que podamos seguir colaborando en el futuro. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivo. Bueno, ahora alguien más que quiera, yo quiero reconocer la presencia del doctor Fernando Gilbes, decano. De hecho, está levantando la mano, así que le dejo la palabra, doctor. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, me disculpo por no tener cámara, es que tengo problemas con la cámara de la computadora que estoy usando ahora, así que pues, me disculpo por eso. Bueno, primeramente me alegra que podamos tener esta reunión conversatorio de culminación de una idea que recuerdo la primera reunión que tuve con las profesoras y hablamos de este proyecto, ¿verdad? Me trajeron la idea de un curso inicialmente y miren lo que ha ocurrido. Así que me siento muy contento y me siento muy satisfecho de que hubo un liderazgo para que finalmente se pudiera cumplir con la idea y con los planes que habían desde el principio. Así que a pesar de todos los retos, queda demostrado que cuando hay el deseo y la pasión, todo se puede. Así que felicito a las editoras y a todos los colaboradores de este proyecto. Yo pienso que este libro representa de muchas maneras lo que sería la resiliencia del ser humano, ¿verdad? Porque como mencionó Carmen, el proyecto sale en un momento de mucha crisis personal y profesional e institucional, ¿verdad? Nuestra universidad estaba tratando de sobrevivir en su misión de educar en un momento que era muy complicado hacerlo. Así que ese nacimiento de la idea de lo que fue el curso y eventualmente lo que tenemos hoy como un libro, pues sale de ese proceso de lo que representa la resiliencia individual y colectiva. Así que yo creo que eso está ahí dentro de ese producto. Y finalmente, pues quisiera mencionar en un aspecto más personal, porque originalmente yo tenía planes de participar más directamente en el proyecto, aportando en una clase, aportando en un capítulo particularmente, y pues por mi rol y mi trabajo como decano, pues me impidió hacerlo. Pero tiene un valor muy particular porque yo como profesor de geología, yo doy un curso que se llama Imágenes del Planeta Tierra, que es un curso a nivel 3000, donde tengo estudiantes de todas las facultades. Precisamente la última vez que lo di el semestre pasado, el 90% eran de empresas. Interesantemente, la mayoría de los estudiantes eran de empresas, así que de la administración de empresas. Así que yo he tenido la experiencia por más de 20 años de dar un curso donde tengo que hablarle de ciencia a estudiantes que no son de ciencia. Y yo les digo a ellos que la misión principal para mí, más que recordar toda la parte técnica, que eso está en los libros y yo sé que lo van a olvidar, es que ellos se lleven unas lecciones específicas. Y una de ellas es amar el ambiente y actuar en la vida diaria para cuidar el ambiente. Así que son dos lecciones que yo trato de inculcarles en el sentido de que en la medida que uno conoce y aprende sobre algo, pues comienza a amarlo y comienza a valorarlo. Así que en esa clase yo trato de que ellos entiendan cómo funciona el planeta Tierra, pero que al final simplemente
sus acciones cambien en términos de cómo podemos mejorar en cuidar nuestro ambiente. Así que yo creo que este libro ayuda en esa misión y me alegra que sea un libro que lo puedan usar diferentes disciplinas, diferentes profesores en diferentes departamentos, porque así somos una red de colaboradores para poder cuidar el ambiente y poder asegurar este planeta, ¿verdad? Que pues por el momento no tenemos manera de viajar a otro planeta y colonizar otros lugares fuera de nuestro planeta, así que tenemos que cuidar para que nos dure. Así que muchas gracias, felicidades a todos por esta colaboración y mucho éxito. Muchas gracias, doctor. La doctora Luque pudo encender la cámara, ya la podemos ver. Bienvenida. Bueno, Muchas quisiera, me parece que alguien tenía la mano levantada, Vargas. Sí, yo quería añadir algo también. Sí, sí. Pues, por favor, Enrique y luego Francisco. Yo creo que Francisco estaba primero. Ok, pues muy bien, sí, sí. Pues Francisco. No hay problema. Gracias, Enrique. Nada, yo quería simplemente darle mi enhorabuena a las editoras, a Alexandra y a Carmen y a la doctora Luque por este proyecto que me parece que es un proyecto muy importante, sobre todo por dos razones principales. Primero, por el carácter ese que tiene de multidisciplinario, que me parece que es tan importante en general, pero sobre todo pues en un recinto como el nuestro, que es principalmente abocado hacia las ciencias y hacia la tecnología. Me parece que la integración del campo humanístico con la ingeniería y con la ciencia me parece que es muy importante. Y en ese sentido, pues me parece que es un proyecto pionero. Pero además de eso, no solamente por esa parte teórica, sino además del poderlo llevar a la práctica y que sirva como un instrumento real de clase que se puede utilizar, pues me parece que es un proyecto muy, muy importante. Y creo que es un proyecto exportable. De hecho, hace poco estaba hablando con una compañera, con Vivek Betances, que es una profesora que está ahora trabajando en la UPR Carolina, y me dijo que sí, que ella piensa utilizarlo en sus clases. Así es que me parece que es un proyecto muy, muy interesante. También quisiera pues, agradecerle a la editorial Flamboyant, que yo sé que no es fácil conseguir editoriales que apuesten por labores que a lo mejor no son tan eficientes desde el punto de vista económico. Siempre es un riesgo y ellos siempre responden de una manera pues, muy generosa en aceptar este tipo de proyectos. Así es que, nada, simplemente felicitarlos. Y al doctor Fernando Gilbert también felicitarlo y agradecerle por el apoyo que tiene siempre este tipo de proyectos, no solo que intentan unir las ciencias y las artes. Me parece que es algo muy importante. Gracias. Enrique. Vargas, ¿cierto? Sí, Enrique Vargas. Saludos, buenos días. Sí, exacto. Mi nombre es Enrique Vargas y ahora yo estoy felizmente enredado con este proyecto. Con las profesoras Carmen, Alexandra y Rocío, pues vamos a estar trabajando en el POT. Pero lo que yo vengo a comentar es que yo sé que el libro pues tiene un aspecto de educativo y parte de la idea es que se use en universidades y en la escuela, pero ya yo uso este libro también. Uno de los podcasts que yo hago se llama Repaso Noticioso, que lo mencioné en 2017, y es un noticiero que ha crecido y ahora colaboran estudiantes de periodismo. La mayoría son de la Universidad del Sagrado Corazón. Y vi un comentario. Sí, el libro es Verdor que clama. El podcast se va a llamar Lenguaje y Medio Ambiente. En una ocasión donde uno de los estudiantes me presenta una noticia, la noticia tenía una oración que yo se las puedo leer. Decía algo de que hoy un proyecto que busca que se motiven a los estudiantes
y logren que estos desarrollen competencias para resolver problemas e interactuar en grupos. Y cuando la estudiante me trajo la noticia, yo leía la oración y había algo que no entendía, pero en ese momento pues recordé el primer capítulo del libro, que es donde se habla sobre el lenguaje medioambiental como lengua de especialidad. Y eso me hizo comprender que en esa oración la palabra competencia, esa oración provenía de un comunicado de prensa que había conseguido el estudiante, que era bien específico de gente de educación. Entonces ahí la palabra competencia significaba capacidad para desarrollar algo. Pero en nuestro lenguaje más popular puede significar algo como en el deporte, que hay una disputa, hay dos están tratando de luchar y por ganar. Así que con esa información, pues para mí fue muy sencillo, ¿verdad? Explicarle a la estudiante, mira, esta palabra competencia en esta oración conviene cambiarla por una de uso más popular, porque es tan específica que algunas personas van a pensar, les voy a leer otra vez la oración, que motiven a los estudiantes y logren que estos desarrollen competencias para resolver problemas e interactuar en grupos. Como se puede interpretar como que estos estudiantes hagan cosas entre ellos para ver quién gana en resolver problemas, y no se trataba de eso, se trataba de que se desarrollen mejores habilidades. Pues nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que es que proviene de un texto de personas con una especialidad, y entonces están usando la palabra con un sentido muy particular, pero que si se lo decimos así a las personas, no lo iban a comprender. Así que eso nos ayudó a cambiarlo. Ya yo uso este libro ahora es parte de las referencias en los manuales de edición y estilo de Repaso Noticioso, y para mí el que haya llegado a mis manos, pues es casi un milagro, es algo que me da mucha alegría, y entonces más todavía en que voy a tener la oportunidad de colaborar con las profesoras. Pues muchas gracias, éxito, esta presentación estuvo hermosa. Ya yo quiero que cuando voy a hacer un proyecto nuevo voy a invitar a alguien para que lo presente, porque la presentación quedó espectacular. Buen día. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Saludos. Sí, adelante. Augusto por aquí. Pues nada, yo primero que le quiero agradecer a Carmen y también a Liani, que creo que fue el contacto, porque para mí fue una sorpresa que me incluyeran como parte del proyecto, porque lo que yo escribí no estaba dirigido al proyecto para nada, es una cuestión totalmente intimista que se escribió como hobby más que como otra cosa, como un pasatiempo, ¿no? Que para mí es la fotografía. Claro que mientras los he estado escuchando a ustedes, precisamente me he estado dando cuenta que mucha de la reflexión que yo hago como fotógrafo de naturaleza y mi acercamiento a la fotografía de naturaleza es un poquito de ermitaño, ¿no? Es un poco de la contemplación más que de otra cosa. Pero hay un asunto que es que la fotografía es muy importante en términos del movimiento ambiental desde sus orígenes, porque, bueno, si vamos a ver, por ejemplo, en la fundación de los primeros parques nacionales en el mundo, como Yosemite y Yellowstone, pues la fotografía de Ansel Adams tuvo un papel fundamental en influir la política pública para que esas tierras se reservaran. O sea que la fotografía siempre ha sido bien importante en términos de la construcción del lugar y del asunto de la identidad que está atada a la construcción del lugar. O sea, las identidades usualmente están atadas a un territorio, a un paisaje. Bueno, que paisaje viene de país precisamente, ¿no? Y el asunto es que cuando esto era una cosa mía de Facebook, en donde yo ponía fotos, y la gente me decía qué bonita la foto, hasta que a mí se me ocurrió empezar a escribirle un calce
pero no un calce describiendo la foto, porque la foto se describía a sí misma, ¿no? Sino un calce diciendo cómo yo me sentía y qué yo estaba pensando cuando tomaba la foto. Y les doy un ejemplo. Hace poco yo tomé, bueno, las fotos no de hace poco, las fotos de hace mucho, pero tomé una foto en Añasco en un día de mucha bruma, de estos que llega el polvo del Sahara y tapa el sol y apenas se ve y se pone el cielo blanco y ustedes ven ese atardecer color naranja y el sol se pone como un puntito desde bien alto y es un paisaje totalmente distinto a nuestro cielo azul. Y yo me había leído un artículo sobre una cosa que se llamaba la toyotización del Sahara, que tenía que ver con el turismo en el Sahara, de toda la gente que va de Europa, se monta una 4x4 en un Toyota y empieza a dar vueltas por el Sahara. Y resulta que el que está escribiendo el artículo dice que hay una capa de arena compactada, como de 2 centímetros, que la gente que está cogiendo por encima, porque las caravanas antes iban por un camino, no rompían esa capa. Ahora esa capa se está rompiendo y está grabando el polvo fugitivo. Y eso se traduce en todo este rollo de, qué sé yo, en Senegal tienes daños grandísimos en la agricultura por ese polvo. Y a nosotros nos llegan estas nubes que no nos llegaban antes, que a mí me parece algunas veces como otro clima. Y resulta que esa tarde yo dije, a la verdad que este sol y esta atardecer tan hermoso, porque la foto está preciosa, a mí me encanta, tiene que ver con que un turista europeo está dando vuelta por el Sahara. O sea, y hacer esa conexión que es tan difícil de hacer, de que sí, estamos en un solo planeta, y de que lo que pasa, o sea, el que se está tirando una foto en una duna o haciendo sandboarding puede ser que afecte al coral que está en... Igual que otra cosa que me llamó la atención es que de las fotos que me escogieron fueron fotos nocturnas. O sea, porque hay una fascinación con el cielo, pues con el cielo que perdimos, porque es que en Puerto Rico perdimos el cielo. Nuestra única noche oscura está en la isla de Mona. O sea que para uno hacer fotos nocturnas en Puerto Rico, dentro de Puerto Rico hay que buscar una esquinita donde no haya contaminación o donde haya menos. Pitaya, por allá por Correbojo, un sitio, algunos sitios del centro de la isla. Pero entonces esa foto, que es de lo que perdimos, es lo más que gusta. Entonces, ese asunto también de que empecemos, bueno, de que lo que escogen sea lo que perdimos, y no creo que haya sido una cosa tan pensada en esa dirección, me dio la impresión a mí. Me pareció a mí fascinante eso. Y ustedes perdonen, porque yo soy todo lo contrario de Eliana, y yo soy todo improvisación, como yo soy el único civil aquí. Ustedes todos son académicos, yo soy civil, yo puedo hablar improvisando. ¿Verdad? Porque me invitaron y estoy ahí en el epílogo. ¿Verdad? Y lo otro que también se me ocurre es que hemos estado hablando de la memoria, porque esto es un ejercicio de memoria, y a mí me pasaba lo mismo que la compañera presentadora, o sea que mi niñez fue en los cerros cársticos del norte de Puerto Rico. Mi madre trabajaba en una fábrica de ropa interior de mujer. Mi padre casi nunca aparecía. Y en resumidas cuentas, yo vivía en un campo donde se estaba abandonando la agricultura y donde el campo era el patio de juego. O sea, mi edad, los niños todos estábamos en el campo y estábamos como exploradores a medida que pasaba la edad, encontrando lugares nuevos. Y a esa edad a mí me regalaron una camarita y desde esa edad empecé con lo de la fotografía, ¿verdad? Pero ese asunto también del descubrimiento. Y bueno, ahora mismo yo veo a José, el background ese tan bonito que tiene allá atrás, y uno dice, bueno, todo el mundo usa fotos de paisaje. Cuando uno va a una tienda a comprar un televisor, lo que le ponen es un paisaje natural para que uno compre el televisor. Cuando uno va a viajar, ahora que todo el mundo está viajando como experiencia, o sea, porque este asunto del ecoturismo, oigan, que es bueno, yo estoy de acuerdo, puede ayudar a las comunidades, pero entonces está el gran riesgo, esta contradicción de que se torna masivo y algunas veces se torna transgresor. Entonces, ese asunto de cómo ese turismo hay que manejarlo y cómo yo soy un turista de naturaleza. Y entonces, como fotógrafo,
pues me enfrento a cómo hago la pregunta si puedo fotografiar o no. Y de que, bueno, también el turismo de naturaleza puede tener un impacto negativo y cómo vamos a discutir eso críticamente, porque a mí me parece que tomar una foto pues es nada, pero todo el mundo no tiene que pensar igual. Doy el ejemplo de un parque colombiano que se llama el Cucuy, que yo ansío llegar a él, y cuando hice todos los planes, los aguas, uno de los grupos étnicos, lo cerraron porque estaban cansados del turismo, porque le llevaban caballos, los caballos, o sea, era una tropa de caballos en un lugar donde la cuestión hídrica era bien sensitiva. Entonces, la nieve era sagrada, entonces jugaban fútbol, no sé, hacían fotos estrambóticas en el sitio sagrado, o sea, ese asunto como fotógrafo también a nosotros nos llama mucho la atención, que algunas veces damos por bueno este turismo, y este turismo no siempre es bueno. Yo siendo parte de él lo digo, ¿no? Y creo que hay que tener una visión crítica de él, del turismo de naturaleza, y a mí me encantaría que nosotros en Puerto Rico tuviéramos turismo de senderismo, ¿verdad? Porque yo practico senderismo junto con la fotografía. Pero nada, un poco mi mayor fascinación con la invitación es no por la fotografía, sino porque la fotografía es bien importante en un libro como este. A mí me pareció fabuloso que se incluyera, sino como las autoras, como las editoras pudieron integrar una cosa tan íntima a un texto tan académico. De verdad que a mí me sorprendió, pero le tengo que decir la verdad, me gustó muchísimo. O sea, yo me siento como parte de la casa. Y al mismo nivel, ¿verdad? Ahí, con lo de la foto. Y por último, también, una cosa que puede ser interesante para las compañeras lingüistas, porque mi pareja es lingüista, es que una cosa que podíamos discutir es que también la fotografía es un lenguaje que tiene una sintaxis geométrica, que hay unos asuntos ahí de que cuando uno mira, y trátenlo, vayan con su teléfono, ven a un lugar bien bonito, tomen la foto y cuando miran dicen, pero esto no es lo que yo estoy viendo. Porque resulta que nosotros cuando miramos discriminamos y la cámara no. Entonces uno tiene que manejar ese lenguaje para imitar con una cámara la discriminación que hacemos en nuestra mente cuando miramos un paisaje. Sí, hay un lenguaje ahí un poquito oculto, pero visible, que interactúa con el lenguaje escrito. A mí me dio mucho coraje al principio, porque yo ponía la foto. Cuando empecé a ponerle las historias, la gente me empezó a escribir que le gustaba más la historia que la foto. Casi me ofendía. Pues yo decía, yo soy fotógrafo, yo no soy escritor, ¿cómo le va a gustar más? Oiga, y terminé entendiendo que es que de alguna manera esos dos lenguajes tienen que interactuar, y lo que les gustaba más que lo que estaba escrito era la interacción de las dos cosas. Porque yo creo que si yo le escribía sin la foto, ni caso me iban a hacer. O sea que yo no soy escritor, yo lo sé, soy fotógrafo, con mucho amor de eso. Así que me hayan incluido, me encantó, y ciertamente muchas de las reflexiones que ustedes estuvieron haciendo, como la misma de la educación, el asunto del medio ambiente, que continuamente está presente en la fotografía de paisaje, obligatoriamente, y que, miren, otra cosa, que yo fotografío y la gente me dice, pero eso es en Puerto Rico. Yo le digo, sí. Y hay otra cosa fascinante, que es también que en Puerto Rico los fotógrafos, como parte del equipo, nos tenemos que llevar una bolsa de basura. Y si somos más sensibles, tenemos que llevar comida para perros, porque por los perros realengo uno le tiene que dar comida porque los ve por ahí, ¿qué va a hacer? Y hay que llevar una bolsa de basura porque muchas veces lo que uno va a retratar está lleno de basura, hay que recoger la basura para poder tomar la foto. Y uno llevarse la basura que otro tiró. Y se lo digo que eso es muy común entre muchos compañeros. ¿Sabes? Que es el asunto también, y de que algunas veces retratamos un sitio bien hermoso, lo ponemos en internet, oigan, la gente se entera y 3 meses después está lleno de graffiti. Y bueno, entonces,
la cosa del descubrimiento hay que acompañarla con la educación, con que la gente aprecie lo suyo, con que sí lo vea, pero sí nos hace falta manejo de los lugares naturales y educación para que no nos pase eso. O sea que la cosa es bastante complicada realmente. Y yo creo que el libro como que abre una discusión hacia discutir esas complicaciones o esa complejidad. Bueno, hasta aquí llegué yo. Gracias. Gracias a usted. Sí, me llama mucho la atención el que esto que mencionó de añadirle un escrito, unas notas a las fotos, sobre todo sobre cómo se siente, porque en Puerto Rico curiosamente no hay como en otros lugares, una tradición en inglés llaman nature writing, que es precisamente, ¿no? de escribir acerca de esas experiencias en o con la naturaleza, que sería interesante desarrollar más adelante. Bueno, y sobre todo, volviéndonos a lo que había mencionado Iliari, es también una manera interesante de volver a lo EICOS, que también Jason Moore ha traído recientemente, ¿no? Y aquí estoy tratando de conectar las tres ecologías que mencionaste con el concepto de rizoma también de Guattari. Pero nada, eso para otro momento. Quisiera, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? José, yo creo que yo he estado Sí. tomando nota de lo que se ha comentado y aquí hay material para seguir trabajando otros proyectos fascinantes y donde se siga dando la integración de las disciplinas, que es lo que yo creo que todos coincidimos en lo mismo, la necesidad que tenemos de que se conecten las disciplinas y reconocer que la lengua, los lenguajes y la lengua es un vehículo que hay que poner sobre el tapete porque tiene una importancia central en la comunicación, en el pensar, reflexionar y en la comunicación de todos estos asuntos que en ellos se nos va la vida y ya no es exageración cuando decimos eso, ¿verdad? Sí, muy de acuerdo. Yo creo que hay muchas cosas que podemos continuar haciendo y sobre todo, ¿no? Integrando el asunto de la lengua y la literatura. Ya había mencionado aquí algunos que lo añadirían a sus cursos. Yo también espero integrar algunos de estos ejercicios y del material en el libro a mis cursos de sociología ambiental y tenemos también un curso de cambio climático en el departamento que esperamos también integrar algunos de estos ejercicios y lecturas eventualmente. Y yo creo que, como dije en mi reseña del libro, invito a personas, profesores o educadores de cualquier disciplina, ¿no? Integrar estos ejercicios porque, como mencionó Francisco, es exportable, me parece que fue el concepto que él utilizó, y ciertamente lo son estos ejercicios, así que esperamos que lo podamos utilizar. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? No sé si Enrique tiene la mano levantada desde antes o quiere añadir algo. Enrique, No, eso, ¿será que se quedó se había levantado? quedado No sé levantado. cómo bajarla, Ok, no muy sé bien. cómo bajarla. No te preocupes, no te preocupes. ¿Alguien más? Le añadí en el chat el código QR para donde puede conseguir el libro. Sony, de hecho, añadió algo por ahí en una de sus fotos. Le añadí también la página del, la página que acompaña el libro de Verdor que Clama. Está por ahí el enlace. Hay otra reseña que escribió Eridio Latorre, que se la voy a incluir por aquí, del libro. Está por ahí el enlace. Y
Les añado también la de 80 grados. La tienen, la pueden accesar allí también. ¿Algo más que quieran añadir? Bueno, pues si no hay más, entonces quiero agradecerles a todos por acompañarnos hoy y a la doctora Avilés por su reseña del libro. Muchas gracias. Y con eso entonces damos por terminada la presentación. Como les dije, esto va a estar disponible en el canal YouTube del Centro de Investigación Social Aplicada. Les enviaré el enlace más adelante. Imagino que Carmen lo añadirá también en la página de Verdor que Clama. Así que me tardo algunos días en lo que bajo el video y todo eso, pero debe estar pronto por allí. Bueno, pues muchas gracias a todos y buen día. Buen provecho. Gracias y un abrazo Gracias. para todos. Igual. Un Bye. placer. Gracias. Hasta luego, saludos. Hasta luego. Luego. Hasta luego, saludos. Luego.